Buenas tardes con todos. Me alegra mucho ver esta sala llena, en verdad no lo esperaba. Esto es contra todos los pronósticos, es un buen síntoma. Tengo el gusto, el honor y la felicidad de tener con nosotros, entre nosotros esta tarde, a Víctor Vich. Víctor es un tipo muy inteligente, ha sido un profesor en la maestría en estudios culturales. Es a quien le debo muchas de las cosas que algunos de ustedes les he estado enseñando este tiempo. Entonces va a ser un referente muy importante, lo que ustedes ya saben, para que piensen un poco en lo que van a escuchar. Les voy a pedir que si quieren hacer algún tipo de comentario, pregunta, tomen nota para poder hacerlo al final. Sería bonito que aprovechemos este encuentro, para que tengan el espacio para despejar esas dudas que puedan tener en mente. Entonces, sin más, con muchísimo cariño, les presento a Víctor Vich. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar acá. En realidad es un gusto grande por muchas razones. La primera, en realidad, porque no conocía la escuela, había pasado muchas veces por aquí, y alguna vez había entrado un ratito, pero en realidad no había tenido casi mucho contacto, y bueno, me ilusiona estar acá y es un honor al mismo tiempo. La charla, la clase o lo que quiero compartir con ustedes hoy es algo referido a las nuevas discusiones, a los nuevos debates que hay en torno de la categoría de arte, ¿no? Es decir, la categoría de arte es una categoría que damos por supuesto, ¿no? Hay un ruido, ¿no? Juan, ¿estás? Sí, no, ahí está. Tito, está reverberando muy fuerte. O el otro micrófono usamos. Por favor, ¿ah? ¿Ya paró? Sí, a ver, ¿se escucha? Sí. Ya. Bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo enseño en una facultad de literatura, ¿no? Y bueno, cuando preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿y qué es el arte? En este caso, el arte literario, pero ¿cuál es la definición de arte? Nadie sabe muy bien qué decir, ¿no? O en todo caso se dicen las ideas más comunes, las ideas más clásicas, ¿no? Yo también enseño en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en artes plásticas, y ahí, bueno, están los pintores y los escultores, ¿no? Bueno, ¿y qué es el arte? Y todos nos dedicamos al arte. Ustedes se dedican al teatro, yo me dedico a la literatura, específicamente a la poesía. En Bellas Artes se dedican a la pintura, a la escultura. Y es un concepto que damos por presupuesto, que suponemos que lo sabemos, pero que muchas veces no somos capaces de explicarlo con la claridad, y además explicarlo en el marco de todos los cambios que el objeto artístico ha venido sufriendo o ha venido experimentando a lo largo, por lo menos, del siglo XX, a lo largo, por lo menos, después de las vanguardias. Entonces, como ustedes comprenderán y sabrán, sobre teoría del arte, pues hay muchísimos libros y muchísimos debates, y es un tema de permanente debate contemporáneo, ¿no? Lo que yo quiero hacer acá es presentarles algunas ideas que la teoría del arte contemporánea ha venido desarrollando, y más o menos estas ideas son hoy en día ideas más o menos consensuales respecto a afirmaciones para definir el objeto artístico, ¿no? Entonces yo voy a presentar, ¿no?, estas ideas, pero de una manera ordenada, ¿no?, que son como líneas de entrada para, al final,
producir una definición más completa, más compleja de qué es el objeto artístico. Y ustedes pueden irlas pensando, es decir, cada cosa que yo vaya diciendo, cada cosa que yo vaya explicando sobre teoría general del arte, ustedes la pueden ir pensando respecto específicamente del fenómeno dramático, el fenómeno teatral, ¿no? Entonces, en principio, podemos partir, ¿no?, de la definición clásica, lo que siempre se ha dicho sobre el arte, ¿no? La primera idea sería decir que el arte, ¿no?, es una maniobra formal que busca esto puede sonar un poco teórico, ¿no?, de un plus de sentido. ¿Ya? El arte es una maniobra formal. El arte es siempre la construcción de una forma específica, ¿no? Una forma específica, y esa forma específica está en busca de producir un sentido mayor, no el sentido tradicional, no un sentido habitual, sino un sentido más complejo, más cargado, más denso. Entonces, no sé si podemos poner una diapositiva, la segunda diapositiva. Por ejemplo, tenemos ese verso de César Vallejo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí proyectado un verso de César Vallejo que dice: el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. El dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Esa oración, ¿no es cierto?, no es una oración de lenguaje cotidiano, no es una oración normal, no es una oración, digamos, que escuchamos todos los días, no es una oración de lenguaje periodístico, no es una oración de lenguaje cotidiano. Esa oración tiene una maniobra formal, ¿no es cierto? Ha transgredido algo, ha transgredido una lógica, ha transgredido la racionalidad habitual. No hay 30 minutos en un segundo. Esa oración es una imagen. El arte es la construcción de una imagen, pero esa imagen está construida formalmente. Y en este caso está construida sobre la base de una transgresión de las formas habituales del decir, de una transgresión de la racionalidad, de una transgresión de la realidad misma. Hay algo que el artista ha cambiado de la realidad. ¿Para qué? Para ser más expresivo, para producir un plus de sentido. Plus significa más. Entonces, podemos interpretar, ¿no? Podemos interpretar: el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Y entonces podemos decir, a ver, ¿cómo interpretamos esa imagen? Pues todos ustedes, es una frase que impacta, que se te impone, ¿no es cierto?, pero no necesariamente la entendemos bien. Solo la entendemos si hacemos una pausa y decimos pensar, ¿no? Y digamos, una manera de comenzar a pensar la frase sería pensar por la palabra segundo. Un segundo, ¿qué indica? Si yo veo el segundero, ¿qué estoy viendo? El tiempo, ¿no es cierto? Si yo veo el segundero, estoy viendo que el tiempo existe, ¿no? Que el tiempo existe, que el tiempo es cambio, ¿no? Entonces, podríamos decir que quizás el verso de Vallejo dice que el dolor crece en el mundo 30 minutos más rápido que el paso del tiempo, que el dolor es más rápido que el tiempo. Así como la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido, Vallejo está diciendo que
la reproducción del dolor, la multiplicación del dolor es más rápida que el paso del tiempo. Ahora, la palabra dolor en este verso, ¿qué significa? Significa, el dolor hace referencia a un dolor, por ejemplo, me duele la muela o me duele el cuello. No, ese dolor es una metáfora, es una imagen de ¿qué? ¿Perdón? Bueno, el sufrimiento. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra palabra puede ser sinónima de dolor o está contenida en dolor? Dolor es un símbolo. En el arte las cosas son simbólicas y por lo tanto significan más de lo que significan en la vida cotidiana. Entonces, dolor, ¿qué otra palabra? Vallejo es un poeta político, muy político. Entonces pensemos un sinónimo político de la palabra dolor. Opresión. La opresión, perfecto. Otra. La corrupción. La pobreza. La injusticia. La indiferencia, el mal. La injusticia crece en el mundo a 30 minutos por segundo. La injusticia en el mundo se multiplica 30 veces más rápido que el paso del tiempo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Vamos otra vez a la primera definición. El arte es una maniobra formal en busca de un plus de sentido, en busca de un sentido mayor. Si yo le digo a ustedes, si yo empiezo la charla diciendo, miren, queridos estudiantes, el dolor, hay mucho sufrimiento en el mundo, hay muchos niños pobres y la gente la pasa mal, eso no significa nada. Eso entra por una oreja y sale por otra. Eso es un lenguaje que está desgastado, lo puede decir cualquier persona y no tiene ningún impacto. Yo digo, tiene que ser consciente que el mundo es muy desigual, que la sociedad capitalista genera desigualdad, injusticia. Eso lo escuchamos todos los días. Pero si yo digo, el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo, no lo digo yo, lo dice Vallejo, esa es una frase, esa es una imagen que nos toca, nos choca, es como que nos golpea. ¿Por qué nos golpea? Por dos razones. Porque hay una maniobra formal, porque no hay 30 minutos en un segundo, pero además porque esa maniobra formal genera un significado más denso, genera un significado mayor. ¿No? Y entonces aquí no solamente está diciendo que hay mucha injusticia en el mundo, que hay mucha maldad en el mundo, que hay mucha corrupción en el mundo, sino esta oración está cargada de una vehemencia, está cargada de un tormento, está cargada de una ansiedad, está comunicando más que el simple significado de la reproducción de la desigualdad. ¿Se entiende? Esa imagen tiene unas ganas de transformar el mundo, aunque no lo está diciendo, pero hay una indignación ahí. Porque la maniobra formal carga al objeto artístico de todo eso. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, el arte, para ser arte, necesita ser forma. Necesita tener una forma específica, hay que tallar. ¿No es cierto? No es que yo siento muchas cosas y voy a escribir un poema, escribo. Eso que sale no es un poema, eso hay que tallarlo. Una escultura hay que tallarlo. Un cuadro hay que saber pintarlo, una obra hay que saber armar los diálogos, etc. El arte es el cuidado de una forma, es la construcción de una forma. En el arte la forma, ¿no es cierto?, es el dispositivo que le añade contenido al contenido. ¿No es cierto? En esta imagen hay un drama y una angustia y una indignación y una voluntad de transformación política por su forma, no solo por su contenido, por su forma. ¿Se entiende? Entonces,
digamos que la primera crítica que el arte le realiza a la sociedad es confrontar a la sociedad con una forma distinta. Lo primero que hace el arte frente a la sociedad es enfrentarlo ante algo completamente inédito. Entonces ustedes ven eso, cualquiera ve eso y dice, escucha, qué loco, eso nunca he escuchado, ¿cómo se puede decir una cosa así? Lo primero que hace el arte es desestabilizar a la sociedad porque le presenta una forma no reconocible. Presenta una forma no tan reconocible. Entonces, la forma en el arte es portadora de contenido y los contenidos artísticos solo funcionan para ser artísticos si encuentran una buena forma. Un buen contenido no sirve en el arte si no encuentra una forma adecuada, una forma contundente. Entonces, aquí Vallejo, ¿cómo comunico que el mundo es injusto? Y encuentra la manera de hacerlo con esa forma loca de meter 30 minutos en un segundo. Muy bien. La segunda idea, entonces, esa es la primera idea para pensar qué cosa es el arte. Es una forma extraña, es una forma que golpea, es una forma que densa de significado. Segunda idea. El arte es siempre un objeto que piensa. El arte es un objeto que piensa. Ojo, en el arte no piensa tanto el sujeto, sino que es el objeto el que está pensando. Es decir, es la obra de arte, es la obra de teatro, es el cuadro, es el poema, el que actúa como si fuera un sujeto que está pensando algo. Ejemplo. Siguiente imagen. Vale. Tenemos ahí una fotografía de una fotógrafa peruana que se llama Natalia Illes, ¿no? ¿Y qué vemos en esa foto? Bueno, vemos, en principio no hay que interpretar, en principio hay que describir lo que vemos, ¿no es cierto? Y vemos a una persona que le está dando de lactar a otra persona, ¿no? Vemos a una persona en el rol de madre y a una persona, otra, en el rol de hija. Lo loco, la maniobra formal, por eso es una obra de arte, es que las dos personas son la misma persona, ¿no? Y entonces ahí hay una maniobra formal. Hay 30 minutos por segundo ahí, igual. El artista ha construido una forma específica, ha tallado la escultura. Entonces, vemos a una madre que está dando de lactarse a sí misma, casi. Entonces, más o menos podríamos decir a grandes rasgos, ¿no?, que el tema de esta fotografía es la maternidad, ¿no? La maternidad está históricamente representada, ¿no es cierto?, a partir de la lactancia materna. Ser madre es tener una relación corporal con el hijo, porque el hijo ha vivido 9 meses dentro del cuerpo de la madre, y en el momento de la lactancia, ese momento significa, ¿no es cierto?, el momento de la vida, y es la imagen más estereotipada de la madre. Cuadros barrocos, por ejemplo, la Virgen María aparece dándole leche al niño Jesús, ¿no? Bueno, pero nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿por qué aquí no aparece el hijo y el artista ha optado por reproducirse 2 veces, por desdoblarse? Entonces, podríamos decir que si vamos a la segunda definición, bueno, no segunda definición, a la segunda línea para definir el arte es un objeto que piensa, diríamos que esa foto está pensando qué cosa es la maternidad. Esa es una foto que se hace la pregunta a sí misma y dice, ¿qué cosa es ser madre? La foto se está preguntando.
Y la foto, el arte no solamente es un objeto que está pensando, sino es un objeto que está planteando algunas respuestas. Y va a decir, yo creo, es una interpretación mía, que la fuerza que tiene esta fotografía, la fuerza artística que tiene esta fotografía, está en señalar, está en invertir los roles, y está en producir por primera vez una representación completamente diferente y alternativa de la maternidad, en donde la foto casi estaría diciendo que la madre no es este sujeto vertical que está dando de lactar, sino que la madre es más bien esta. ¿Por qué? Está representando a la madre desde otro lugar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el rol de la madre es dar. Entonces atender al niño, darle de lactar, limpiarle el pañal, cocinarle, bañarlo. Si ustedes han tenido hermanos o sobrinos o hijos o lo que sea, el rol de la madre es agotador, absolutamente agotador, ¿no? Y después el esposo, en una sociedad machista, atender al esposo y limpiar la casa. Y entonces lo que vemos en la maternidad, en el discurso tradicional, es un sujeto que siempre está satisfaciendo el deseo del otro, ¿no? Satisfaciendo el deseo del bebito, satisfaciendo el deseo de la casa, satisfaciendo el deseo del marido. Y lo que nunca vemos en la maternidad es cuál es su propio deseo. ¿Quién satisface su deseo? O sea, la madre es un sujeto en el que está invisibilizado su propio deseo. Y entonces lo que está haciendo el artista es producir una imagen, ¿no? En donde está diciendo, oye, un momentito, ¿no es cierto? La madre es también un sujeto que necesita que alguien lo acoja, que alguien le dé de lactar, que alguien lo sostenga. Ella no se puede pasar toda la vida sosteniendo a los demás, sosteniendo al niño, sosteniendo a la casa, sosteniendo la comida, sosteniendo al marido, sosteniendo a los otros hijos. ¿En qué momento la madre puede, caray, ahora yo necesito que alguien me sostenga, que alguien me dé lactar? Y entonces, en el discurso tradicional, donde solo se visibiliza a la madre como objeto, como sujeto que satisface los deseos de otros, en este caso, lo que vemos es una madre que está deseando que alguien la coja, deseando que alguien le dé algo, deseando que alguien la sostenga en el medio de su agotamiento, en el medio de su durísima soledad. No sé si hace poco estrenaron una película en Lima que se llama Tul. Bueno, se la recomiendo mucho, que es sobre la soledad y la madre. Entonces, este cuadro, a partir de esa maniobra formal, está pensando. El artista no necesariamente ha pensado eso. El artista se le ha ocurrido la intuición de hacer esta imagen, pero no necesariamente sabe qué puede significar la imagen. Inclusive nosotros podemos hacer otro tipo de interpretación, una interpretación más psicoanalítica, ¿no es cierto? Podemos decir que en este cuadro hay obviamente una erótica, en este cuadro hay obviamente un alivio, ¿no? Y podemos decir que la sociedad heterosexual, la sociedad, ¿no es cierto?, tradicional, convierte la erótica en una cuestión puramente fálica, en donde, digamos, la satisfacción sexual es fundamentalmente fálica y está concentrada en el falo. Y Freud decía que la sexualidad fálica es el último paso de la sexualidad que reprime todos los anteriores. Freud habla primero de una sexualidad anal, de una sexualidad oral y después de una sexualidad fálica. Y lo que vemos acá es la recuperación de una sexualidad oral, que se pone en primer plano y donde no vemos, ¿no es cierto?, lo fálico. Es más, son dos mujeres o es la misma mujer. Y podemos hacer una interpretación feminista de bacán. Yo necesito, ¿no es cierto?, yo como madre, como nadie satisface mi deseo, ¿no es cierto?, no está presente el esposo no está presente el hijo, los hombres no
no me ayudan, ¿no es cierto?, no me acogen. Y entonces me tengo que acoger yo misma. Me tengo que sostener yo misma, porque no hay nadie que me sostenga. Y la masculinidad es demasiado narcisa para sostenerme. Todo eso y lo fálico, y lo oral, todo eso no lo pensó el artista. Eso es lo bacán del arte, ¿no es cierto? Es decir, han pasado 800 años y seguimos discutiendo la Divina Comedia. Han pasado 600 años y seguimos encontrando significados nuevos en el Quijote. Porque si en el arte todo estuviera claro, ya esta es la interpretación y se acabó. Si ustedes han puesto una obra de Ibsen, es porque esa obra adquiere nuevos significados en el contexto de la política peruana de ahorita. Entonces, la segunda definición es muy interesante. El arte es un objeto que piensa. Es el objeto artístico el que está pensando. Y en ese sentido el arte es una acción. Está haciendo algo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está proponiendo una nueva representación de la maternidad, una nueva representación de la realidad, una nueva representación del dolor, una nueva representación de la injusticia en el verso de Vallejo, una nueva representación del lado oscuro y central de la sociedad capitalista que produce desigualdad a 30 minutos por segundo. Entonces, lo interesante del arte es que el artista, el creador, no es el centro de gravedad, no es el centro del arte. El centro del arte es la obra y el centro del arte es lo que los espectadores podemos hacer con la obra. Los espectadores tenemos que hacer hablar a la obra, encontrar ese plus de sentido que la obra trae consigo y activar su resonancia, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo piensa el arte? El arte es un objeto que piensa. Bueno, ¿cómo piensa? La respuesta ya está dicha. Piensa a través de sus símbolos, piensa a través de las relaciones de sus elementos, piensa a través de su estructura. Este cuadro está pensando la maternidad a partir de su estructura, desdoblar un sujeto en dos. Está pensando la maternidad a partir de sus símbolos, no lo fálico, sino lo oral, ¿no? A partir de... aquí hay una crítica... ahora vamos a ver eso, ¿no? Lo importante en el arte siempre está en lo no dicho, más que lo dicho. Aquí no aparece ningún hombre, pero aquí hay una crítica brutal a la masculinidad. ¿No es cierto? Hay una crítica al marido, hay una crítica al hijo, hay una crítica brutal, ¿no es cierto? Piensa a través de sus silencios. ¿Ya? Entonces el arte piensa a través de las relaciones formales de sus elementos, a través de la materialidad de su forma, a través de la densidad de sus símbolos, a través de sus silencios, a través de su estructura. Y el arte piensa mostrando una complejidad, mostrando una contradicción, mostrando un conjunto de tensiones que están ocultas en la realidad, 30 minutos en un segundo, o el antagonismo entre hombre y mujer, entre marido y esposo, entre madre y padre. Entonces el arte, la construcción de la forma del arte, la construcción de esa maniobra formal, está lejos de producir significados planos, significados estables, significados directos, y más bien está cerca de activar resonancias enormes y resonancias que a veces hasta son contradictorias, como veremos a continuación, ¿no? El arte en realidad, ¿no? El arte es un objeto que piensa, pero también es un dispositivo
¿no? Para que piense el receptor. Entonces, el arte es un dispositivo para que el receptor piense. Pero a eso vamos a llegar en un momento. Tercer, segundo punto dentro de eso, ¿no? ¿Qué significa pensar? ¿Cómo piensa el arte y qué significa pensar? O sea, ¿qué significa pensar para el arte? ¿Qué significa que el arte está pensando? Y ahí vendría la tercera definición. Pensar, esto es muy importante, que una obra de arte piensa, significa que una obra de arte siempre está intentando salir fuera de sí misma. Que el objeto artístico no es un objeto estructuralmente autónomo y cerrado sobre sí mismo, sino que pensar significa que el arte se rebalsa en sí mismo, se excede en sí mismo. Y entonces cuando tú ves una película buena, tú dices, wow, esta película me ha hecho pensar en lo que a mí me pasó de chico, o este verso me hace pensar en la injusticia del capitalismo, o este cuadro me hace pensar en la maternidad, o me hace pensar en el poder de la sexualidad fálica, el poder opresivo de la sexualidad fálica. Y entonces el arte sale fuera de sí, nos conecta con algo, eso es lo interesante del arte, que no es el arte. El arte nos conecta con la historia del arte, pero también nos conecta con algo que está fuera del arte. Es decir, el Quijote nos lleva a pensar el problema entre la cultura letrada y la cultura popular, entre el Quijote y Sancho, entre la escritura y la oralidad. Y Vallejo nos hace pensar, y todos nos llevan a pensar cosas que no tienen que ver con el arte, sino que tienen que ver con ¿qué? Con la vida humana, con los problemas de la vida humana, con los antagonismos de la vida humana. Por eso es que todo estudio del arte tiene que ser interdisciplinario, tiene que ser sólidamente disciplinario, es decir, hay que conocer la tradición artística, pero al mismo tiempo el arte excede al arte. Y el arte se conecta con problemáticas psicológicas, con problemáticas políticas, con problemáticas morales, con problemáticas estéticas, por supuesto. Se va. Lo bacán del arte es que el arte siempre se va, ¿no? El arte, dice Theodor Adorno, un crítico, un filósofo del arte, dice una frase muy bonita, dice: el arte es siempre más que el arte, ¿no? Lo que caracteriza al arte es que el arte no es un objeto cerrado, y justamente porque el arte no es un objeto cerrado nos conecta con otras problemáticas. El arte, para ser producido, o sea, si ustedes quieren crear un monólogo, una obra, etc., necesita de un conocimiento artístico, es decir, necesita saber cómo hacer una maniobra formal. Si no sabes hacer una maniobra formal, no haces arte. Haces la expresión triste, tú solo en la casa, pero eso no es arte. Necesitas conocer la maniobra formal, pero también necesitas de todo el conocimiento que está fuera del arte, que sirve para enriquecer el contenido artístico. Otra cita de Adorno: el arte es para sí y al mismo tiempo no es para sí. El arte es un fenómeno autónomo, pero al mismo tiempo no es autónomo. Esa es la complejidad. El arte tiene una autonomía en su maniobra formal, pero al mismo tiempo la excede y se rebalsa y nos lleva a otro lugar. Muy bien. Entonces, pensar significa que el arte es siempre más que el arte. Esa es la respuesta. Ahora, ¿qué piensa el arte? Acá es qué significa pensar, pero ¿qué es lo que el arte piensa? Bueno, y la respuesta, en realidad la respuesta es muy simple, ¿no es cierto? El arte piensa la vida,
El arte está pensando en la vida humana. ¿Qué cosa es la vida humana? Pero no le está pensando, ¿no es cierto? La está pensando mucho más desde las fallas, desde las faltas, desde los síntomas, desde los malestares. El arte está apuntando más, ¿no es cierto?, siempre a detectar algo que falta en el mundo, algo que falta en el sujeto, algo que falta en la sociedad. Y justamente por eso que falta, ¿por qué la sociedad está mal? ¿Por qué yo estoy triste? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Eso que falta es lo que le permite al arte imaginar otros mundos, posibilidades. El arte en realidad es siempre una interpretación de algún problema de la realidad. Ese cuadro está interpretando que es una mano. Y a partir de esa interpretación muestra una respuesta, como hemos dicho. El arte lo que hace es cambiarnos la representación. El arte piensa la vida, los antagonismos de la vida, las relaciones de poder que hay en la vida, las faltas que hay en la vida, los vacíos que sentimos en la vida. Pero representa todo eso, pero lo hace de una manera siempre nueva, descubriendo un nuevo ángulo, interrumpiendo un estado habitual de representación, cambiando la representación. Y esto es muy importante, porque contra una tradición crítica, ¿no?, que dice que el arte es puro sentimiento, ¿no?, que el arte es fundamentalmente una experiencia emotiva y sensorial. No, el arte es un discurso que es portador de ideas. ¿Cómo están presentadas esas ideas? Eso es otra cosa. Pero el arte está cargado de ideas. Y la palabra ideas la podemos, digamos, la puedo usar en un sentido artístico. O sea, la palabra ideas como una metáfora. El arte está cargada de representaciones que transforman nuestras ideas habituales. La idea es lo que nos hace ser diferentes de los animales. La idea, ¿no?, es lo que nos convierte en seres racionales. Hegel, el filósofo Hegel, en su estética, decía que el arte descubre el brillo de la idea, que lo estético es el brillo de la idea. Lo estético, acá y en el verso de Vallejo, es la idea de la desigualdad, pero convertida con brillo, ¿no es cierto?, al decir 30 minutos por segundo. Muy bien, entonces el arte es una exploración. ¿Qué piensa el arte? El arte explora la vida humana, y la explora fundamentalmente, como decía, desde sus insuficiencias. El arte se distancia de los discursos armónicos, de los relatos en donde todo encaja y en donde todo funciona bonito, y de los discursos así claramente ideológicos, en el sentido de ocultar relaciones de poder, ocultar antagonismos, ocultar vacíos, ¿no?, y fantasear con realidades desproblematizadas, ¿no? El arte se distancia del presente, siempre muestra algo del pasado y de alguna manera fuerza a anticipar un porvenir diferente. Siempre se ha dicho, bueno, el arte, ¿qué piensa el arte? Respuesta,
el arte nos hace ver lo que no queremos ver. Los hombres no queremos ver esa imagen, ¿no es cierto? Esa imagen nos interpela. Escucha, Diego, ¿no es cierto? Yo soy padre y ayudo menos en la casa. Yo soy padre y no me ocupo de atender a mi esposa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces el arte nos hace ver aquello que queremos ver, nos dice algún tipo de verdad dura sobre nuestra forma de vivir en el mundo. Las obras de arte no traen fáciles consuelos. Eso es la televisión mala, el cine malo, ¿no? La historia barata. Pero las grandes obras de arte no son obras de fáciles consuelos, sino más bien son obras que nos interpelan, que nos cuestionan, que nos remueven. Y entonces, en ese sentido, ¿no?, podemos decir, ¿no?, que si el arte explora la vida, que si el arte muestra lo que no queremos ver, que si el arte nos confronta con una realidad, digamos, oculta por el discurso oficial y oculta por nuestras propias defensas psicológicas, el arte es un discurso que de alguna manera quiere orientarnos. El arte orienta. Pero no es que oriente en el sentido que te diga cuál es el camino correcto para la felicidad o cuál es el camino, ¿no?, que te dé unas recetas de autoayuda. No, orienta más bien desde la falta, desde el antagonismo, orienta en negativo. Pero la palabra negativa es una palabra que el lenguaje cotidiano ha cargado de negatividad, y entonces la palabra negativa suena una mala palabra. No, ¿no es cierto? La palabra negativa es positiva, es decir, nos confronta contra nuestro error, nos confronta con nuestro vacío, nos confronta con nuestro límite, con nuestra miseria, y nos hace más conscientes de nuestras defensas. Y en ese sentido, digamos, el arte es una radiografía negativa de la subjetividad, negativa del mundo social, y por esa misma negatividad nos hace más conscientes, y hacernos más conscientes nos orienta. Reformula nuestra idea del amor. No podemos tener una idea tan tonta del amor, porque si no vamos a estar tristes toda la vida, esperando una relación armónica cuando eso no existe, ¿no es cierto? Esperando, etc. Entonces nos hace aceptar que hay una dimensión en la que siempre estamos solos. Nos hace aceptar que hay una dimensión en donde las cosas son absurdas y no pueden dejar de serlo. Y en ese sentido, como el mito de Sísifo nos hace aceptar que tenemos que cargar la piedra, y aunque se caiga, que siempre tenemos que cargar la piedra, y en ese sentido nos orienta a aceptar que tenemos que cargar la piedra, y que la piedra nunca se va a quedar en la punta del cerro, sino que se va a volver a caer. Y entonces nos hace aceptar. Y esa aceptación nos permite orientarnos de alguna manera. ¿Se entiende? Bueno, el arte es siempre un fenómeno social. Porque el arte le está hablándole a todos los posibles lectores, no a uno solo, no está dirigido a una persona. El arte tiene una vocación universalista. El arte está dirigido a todos los hombres del mundo. Por lo tanto, tiene una función social. Es cierto que el arte no puede producir el cambio social, pero lo que sí puede hacer el arte es subjetivar de una manera diferente, es decir, interpelar individualmente a los sujetos y hacer que los sujetos, ¿no es cierto?, se transformen a efectos de la fuerza del objeto artístico. Así, para continuar, esta foto nos interpela como hombres
a la masculinidad y al mismo tiempo interpela a la feminidad. Y después de ver esta foto, uno quiere ser otra persona. Como después de leer el verso de Vallejo, uno quiere cambiar el mundo, contribuir a cambiarlo un poco, contribuir a detener que el dolor se reproduzca día a día, o que la corrupción se reproduzca día a día. Uno quiere detener eso. Entonces, el arte no puede hacer la revolución, pero el arte sí puede, es un dispositivo para resubjetivar a las personas. Es decir, el arte es siempre una interrupción, ¿no es cierto? Porque la maniobra formal interrumpe, eso interrumpe, etc. El arte es siempre una interrupción, un desacuerdo con las maneras tradicionales de representar. El arte es un desacuerdo con las maneras tradicionales de representar, pero al mismo tiempo el arte es un dispositivo de deseo. Vamos a decirlo, no es pura negatividad, pero negatividad en el sentido positivo. También es positividad. El arte activa, ¿no es cierto?, un deseo de ser otro, un deseo de vivir de otra manera, de conocer otro mundo, de conocer otra estética. El arte siempre te activa un deseo. ¿Y cuál es el primer deseo que el arte te activa? El primer deseo que el arte activa es consumir más arte, ¿cierto? Es decir, cuando tú ves una buena película, que sales pensando en esa película y que dices, te van a ver otra, ¿cierto? Ves una buena canción y que se quiere ver, escuchar otra. El arte te activa el deseo de consumir más arte. Ese es el primero, pero también te activa el deseo de ser otro. Y también te activa el deseo de cambiar el mundo, o de contribuir a cambiar, o por lo menos de resistir, o por lo menos de no ser cómplice del horror que vivimos. Muy bien. Entonces, frente a todo lo que he dicho, hay algo que es muy importante, ¿no es cierto? Generalmente cuando yo empecé diciendo que en la Facultad de Literatura, donde yo trabajo, en la Escuela de Bellas Artes, o aquí, o en todos los que nos dedicamos al arte, cuando nos dicen, bueno, ¿qué es el arte? Pucha, no sabemos bien qué decir, y empezamos a decir algo, y generalmente lo que decimos es, el arte tiene que ver con la belleza, con la construcción de la belleza. Bueno, por supuesto que el arte tiene que ver con una construcción estética, que aquí lo hemos llamado maniobra formal, pero lo que nos queda claro es que la belleza, la estética, no es la única dimensión que define al objeto artístico. El objeto artístico está atravesado por la belleza como algo central, pero la filosofía nos ha enseñado ya que lo central, que el centro nunca está ocupado por un solo lugar, que el centro es una multiplicidad de lugares descentrados, y que por lo tanto que la estética no es central, pero no es lo único en el centro del arte. Dicho teóricamente, que el problema estético no agota, ¿no es cierto?, la definición del objeto artístico, que el arte no es solo producción de belleza, sino que el arte, ¿no es cierto?, es algo más, que el concepto de arte incluye la presencia de otras cosas, de preguntas históricas, de preguntas políticas, de preguntas morales, de preguntas psicológicas, y que el arte carga a la estética, pero la estética está cargada de política, de psicología, de filosofía, de pregunta moral, de pregunta ética. Y por eso, ¿no es cierto?, el arte es siempre más que el arte. Vuelvo por tercera y última vez a citar a Adorno. Dice Adorno, si se quiere percibir el arte de una forma estrictamente estética, el arte deja de percibirse estéticamente. ¿Se entiende? Acá, ¿no es cierto? Si se quiere percibir el arte de una forma únicamente estética, la estética deja de percibirse estéticamente. Porque la estética está cargada de cosas no estéticas. Entonces, ¿no?, es por esto
que, digamos, la primera, bueno, quizás está también en el principio, ¿no? Pero en el mundo moderno, el primero que se dio cuenta de esto es el poeta Arthur Rimbaud, que tiene un verso muy famoso y terrible, ¿no es cierto?, donde dice: un día me encontré con la belleza, la senté a mi costado y la disfruté. La belleza no es suficiente para explicar el mundo. Y el arte no solo tiene que representar la ficción, tiene que representar lo feo, ¿no? Y la insulté, porque la belleza intentaba monopolizar a la poesía. Y la poesía tenía que salir de la belleza, o en todo caso hibridizarla. Por eso dice, ¿no es cierto? Un día me encontré con la belleza, la senté a mi costado. ¿No? En el contexto de la Comuna de París, el primer intento de construir una sociedad socialista en el mundo, la revolución de 1848 en París, donde los obreros toman la ciudad, y gobiernan 90 días y mandan las tropas del rey y los fusilan a todos. Entonces, claro, había resultado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la belleza, que es la manera tradicional de definir al arte, no es la única categoría, ni la central, ni la mejor manera de definirlo, creo yo, ¿no? El tema es que el arte es, como empecé diciendo, un objeto muy denso, ¿no? Donde hay muchas cosas dentro, ¿no? Y la belleza no totaliza. Penúltimo punto. El objeto artístico es en última instancia un objeto que siempre su fuerza es que siempre es un objeto enigmático. Es decir, que hay algo siempre en el objeto artístico que nunca comprendemos bien. Y por eso tiene un poder de atracción muy fuerte. Es decir que no hay 30 minutos en un segundo y que ese verso nos está representando que la injusticia es 30 veces más rápida que la velocidad del tiempo, que la injusticia es 30 veces más rápida que el tiempo, no agota el significado del verso. El verso dice algo más, que todavía yo no puedo explicar bien. Tiene algo, o hay algo acá que no está en lo que yo he explicado. El objeto artístico, como decía otro filósofo, Heidegger, no se puede entender el arte sin la filosofía. La filosofía es decisiva para pensar el objeto artístico. Como decía Heidegger, el arte es un objeto que muestra y oculta simultáneamente. Que al mismo tiempo que muestra algo, al mismo tiempo lo oculta. Es un movimiento de revelación y ocultamiento. Y en ese sentido el arte es siempre un territorio sin garantías. Uno no puede decir, esto es lo que quiere decir el objeto y punto. O esto es el arte y se acabó. Por eso es que la respuesta a qué es el arte, que es como se llama esta conferencia, es siempre una respuesta incompleta, es siempre un intento de respuesta, es siempre simplemente un conjunto de flechas que señalan una ruta, pero en donde nada está garantizado, en donde no hay totalización, en donde es imposible cerrar. Entonces, las obras de arte dudan de sí mismas. Las obras de arte dudan de sus propias respuestas. Las obras de arte, una obra de arte es una torsión interrogativa, es un quiebre, es una rajadura, es una pregunta rajada, es una respuesta rajada. ¿Se entiende? El carácter enigmático del arte siempre termina imponiéndose.
Y eso me conduce a la última idea, ¿no? A la última idea sobre el objeto artístico, que tiene que ver con la diferencia que establece el psicoanálisis entre ver y mirar. Ver es ver algo, ¿no es cierto?, objetivamente y como un exterior. En este momento yo las veo a ustedes ahí, veo la puerta, veo la pizarra y veo el botiquín. Y lo veo de acá para allá y para mí eso es un exterior. Entonces, el arte es un conjunto de objetos que existen en la sociedad en donde esa relación del ver se vuelve reversiva, se vuelve reflexiva no en el sentido de pensar, sino que se invierte en la relación de ver. Es decir, que yo ahorita veo ese botiquín, veo esa, ¿cómo se dice eso? Ese podio, ¿no es cierto? Y veo esa pizarra, pero cuando yo veo una obra de arte, una obra de teatro, un poema, una pintura, en realidad yo no veo la obra de arte, sino que la obra de arte me ve a mí. Yo me siento mirado por la obra de arte, yo me siento mirado por esa película. La película parece que lo hubiera hecho igualito, me ha pasado a mí, ¿no es cierto? Yo he sentido lo mismo que eso, ¿no? Lo que está pasando, la obra que ustedes están poniendo en el cine de Roma, parece, la obra está mirando casi a la sociedad peruana, a la política peruana y a los lobbies neoliberales de la política peruana, ¿no? Entonces, en el arte, el arte no es un objeto para ver, sino son objetos para sentirse mirados. Por eso, si nos sentimos mirados, se establece un vínculo más profundo, porque yo veo eso y me olvidé de eso. Pero cuando yo leo el verso Vallejo, veo esa foto o veo una buena obra, se establece un vínculo, una erótica, una libido que conecta mi mirada, que conecta mi ver de otra manera. Cuando hay una conexión erótica, ya no se llama ver, se llama sentirse mirado. Yo me siento mirado por una buena canción. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, es importante, ¿no?, que seamos conscientes de los nuevos debates y las nuevas formas que hoy existen para pensar la riqueza del objeto artístico y pensar su funcionamiento en la sociedad y su funcionamiento en la subjetividad, ¿no? Entonces, aquí yo lo que he querido exponer, como lo dije al inicio, son algunas ideas que contribuyen a definir mejor el objeto de arte. El objeto de arte como un objeto que construye una forma específica, como un objeto que está denso y cargado de significado, como un objeto que piensa, como un objeto que siempre es más que sí mismo y que nos conecta con problemáticas diferentes a la problemática artística, como un objeto siempre disensual, un objeto que rompe nuestras formas de representación, que se enfrenta al mundo porque lo representa de otra manera, con un objeto paradójico, que es autónomo y no autónomo al mismo tiempo, y sobre todo con un objeto que nos mira, con un objeto que nos interpela, con un objeto que se conecta de otra manera. Bueno, muchas gracias. Ustedes quieran. De hecho, mientras estábamos todavía a la mitad de lo que estaba explicando, a mí se me, efectivamente justo con la foto, se me ocurrió, se me viene a la mente
que a veces nosotros como actores, como presentación, que en algún momento vamos a ser actores, que vamos a estar en ese momento de dirigir, cosas así. Y tú decías de que tiene que ser una, bueno, no, ahora al final dijiste que no tiene, ¿no? Pero como que es una guía, como una materia formal, una maniobra formal. ¿Qué tal si a mí se me ocurre poner en un escenario a una persona, no sé, una chica en un sillón, y que la gente entra a ver el espectáculo y es ella sentada, echada, descansando, y a mí simplemente se me ha ocurrido? No hay una maniobra formal por mi parte, ni algo que yo quiera realmente decir, pero las personas entran y miran eso, y solamente al ver como están siendo vistas por la jueza que están, y ellas empiezan a dar una interpretación, tal vez, no sé, el descanso que necesita en esa sociedad opresora, y todo eso. Entonces, ¿podría llamarse arte? ¿Podría ser considerado arte? Claro, o sea, desde el momento en que tú, digamos, decides poner a una persona en el escenario sin hacer nada, eso ya es una maniobra formal, porque tú has decidido no hacer que haga otras cosas. O sea, la formalidad está en hacer que no haga nada. Esa es la construcción formal de tu obra o de tu unipersonal o lo que sea. La construcción formal es hacer que no hable o hacer que no diga nada o hacer solamente que mire, se eche y se vaya. Eso ya es una maniobra formal. En el arte contemporáneo es un arte, digamos, donde todas las reglas se pusieron en sus pelos, ¿no es cierto? Donde todo es posible, donde todo vale, ¿no es cierto? El arte contemporáneo ya no es un arte donde esto sí, esto no, esto es arte, esto no es arte, no. Pues, digamos, cualquier objeto puede convertirse en un objeto artístico, y cualquier forma, por más radical o simple que sea, puede cumplir una función artística. ¿Y qué significa una función artística? Una función cargada de símbolos, una función que está pensando, una función que está mirando, ¿no? Que no está ahí para ser mirada, sino está para mirar al espectador, etc. Pero ahí lo que ella propone, hay dos dimensiones de la dicha que están funcionando. La resonancia del objeto frente al sujeto. Exacto. Y está funcionando también la capacidad sugerente del objeto aislado de su contexto. Claro. Si yo lo he sacado a un escenario, Claro. ya lo puse en un espacio de lectura. Exacto. Exacto. Entonces ella está redimensionando el sujeto aún sin proponerse. Es como, digamos, ese botiquín, ¿no? Ese botiquín aquí es un botiquín, pero si yo lo pongo en un escenario, adquiere un montón de significado más. Hay algo peligroso ahí, algo va a pasar, etc. ¿No es cierto? Aquí es un simple objeto, pero en un escenario se carga de otra cosa, ¿no? Sí, es como el water de Duchamp, ¿no es cierto? Es un water ahí, pero el museo es otra cosa, ¿no? La galería es otra cosa. Disculpa. Cuando nosotros hacemos una obra, una puesta en escena, podemos darle una forma, una maniobra formal de acuerdo a la idea que nosotros queremos imponer, ¿de acuerdo? Pero esta maniobra formal puede ser la general en una obra de teatro. Sin embargo, dentro de esta maniobra hay una construcción interna que también puede ser, o que también funcionarían como mini maniobras formales dentro de esta puesta en escena, ¿correcto? Sin embargo, no sé, ¿usted cree que de repente al utilizar este tipo de maniobras formales, individuales dentro de la escena, se podría convertir como que en muchas direcciones que de repente hacia el espectador podría generar muchas interpretaciones, o necesita una estructura que posiblemente tenga una limitación para que se pueda entender? Así digan que de repente lo que yo quiero mostrar, una persona lo entiende de una manera y el otro público lo entiende de distintas maneras, pero hay una limitación para poder realizar esta maniobra formal. Claro, mira, maniobra formal es una manera que yo he tenido de expresar la idea de estructura. O sea, el arte tiene que construir una estructura.
Entonces en eso estamos de acuerdo. O sea, digamos, el arte, inclusive el arte surrealista, que se va por las ramas y que le deja, digamos, el libre fluir de la conciencia y se descentra y se va por todos lados, igual tiene que tener una estructura, porque el arte es algo, un objeto en el tiempo y en el espacio. Entonces tiene que haber un límite, ¿no? Pero siempre tiene que ser una estructura. Puede ser una estructura desestructurada, puede ser una estructura sin estructura, pero es una estructura. Es decir, digamos, el Ulises de Joyce es un monólogo sin estructura, pero tiene 15 páginas. Y eso es una estructura, eso es un límite, ¿no? O 150, pero eso es un límite, ¿no? Sí. Creo que también está aquí de toda esta propuesta, la pregunta que trae es, por un lado, pensar el objeto del arte es llegar al ser del arte. Porque en realidad, como también conceptualizamos lo que es objeto, claro, por la forma, sin embargo, estamos también como invitados a entrar en el ser, o sea, ese que dialoga, ese que piensa, que se independiza, que ya no solo le pertenece al grupo de artistas, al director, al director, y que requiere una reflexión mucho más grande de cada cosa, ¿no? O sea, se requiere estar en la vida, agarro esta última, estar en la vida hondamente, si es que se quiere. Yo diría que la maniobra primero es hacer forma, pero lo que trasciende no lo puedes bajar, y me lleva a pensar en esto, que a veces acá hay poca reflexión filosófica. ¿Qué significa? Que no es una pregunta complicada. El reconocer qué cosa es lo que implica esto. Entonces yo sí, me parece que es un gran aporte de presencia, porque una cosa es la técnica para hacer esa estructura, y yo con los años que tengo, hay una gran ausencia sobre la reflexión humana. Claro. O sea, la idea es que la pregunta ¿qué es el arte? Es una pregunta filosófica, ¿no? Pero la respuesta, que es una respuesta filosófica, pero también es una respuesta, puede ser una respuesta artística o puede ser una respuesta psicoanalítica, todas esas respuestas contribuyen. ¿Sí? La filosofía, como la historia, como el pensamiento político, o lo que sea, contribuye a enriquecer nuestra creación artística. El conocimiento filosófico enriquece la manera en la que producimos arte también, no solo la manera en la que reflexionamos sobre arte, ¿no? Es decir, eso mismo hace que en todo caso no se trata solo de... Por un lado es un juego, pensando en la cosa de construcción de un juego, pero también es una... ¿Hasta dónde nos queremos meter en esta aventura? Porque esas flechas, posibilidades, es una gran aventura de riesgo. Todo eso que no se tiene que cerrar, hasta dónde no queremos cerrar con las tensiones que hay para entender una obra, hasta dónde no se tiene que cerrar o por qué dejarlo así. O sea, sigue siendo esto metido dentro del contexto del mercado, ¿cierto? Crea también ahí sus nuevos retos. por supuesto. Aquí, Bueno, ¿una pregunta más? sí, yo había hablado sobre el tema de César Vallejo, en la cual expuso una metáfora muy... mi pregunta es, o sea, los poemas naturalmente son metáforas y hay una construcción, hay una maniobra formal en realidad. Pero ¿qué pasaría con los libros de ficción, los coloquiales? ¿Eso se llamaría también arte? Porque habla sobre también de lo exterior, pero... O sea, no Así hay en tantas general, metáforas, no es tan metafórico a comparación de lo que... hay una poesía que no es metafórica.
porque como el arte experimenta todo, experimenta la posibilidad de simbolizar sin metáforas, experimenta la posibilidad de simbolizar en el lenguaje cotidiano, etcétera, etcétera. Así en general, digamos, es difícil responder. Esta obra, ¿no es cierto? Igual es siempre polémico, para unos es, para otros no está cerrado el debate, ¿no? Pero perfectamente pueden haber grandes obras de arte, el lenguaje coloquial, sin muchas maniobras, pero ese no hacer maniobras es una elección maniobrática, de alguna manera, ¿no? Me tergiversa un poquito. O sea, habla de que no hacer maniobras formales también es una maniobra. Claro, o sea, si lo pensamos, por ejemplo, en la poesía de Luis Hernández, poeta de los 60s, ¿no es cierto? Es una poesía súper simple y hay una voluntad, o de Javier Heró, de no hacer una maniobra, pero en esa simpleza hay una densidad, se captura una densidad, se consigue una densidad mayor. Sí. Hay una tendencia que está presentando en el teatro, quizás en otras artes, y es el poner en cuestión la representación, la mimesis. Y también por otro lado, está hablado de que maniobra formal tan largo es una suerte de, también puede ser así, de estructura, de lo que es querido hacer. Y justamente estamos hablando de dos categorías que parece que están en cuestión, ¿no? Con la idea justamente de expresiones fragmentarias, y no solamente eso, sino de la propia mimesis puesta en cuestión. Además, se trata de ver el teatro como acontecimiento antes que representación de cómo planteamos dentro de esta mirada del objeto artístico este tipo de propuestas que estamos haciendo. Bueno, yo creo que ahí hay dos planos, ¿no? O sea, el arte en sí es fundamentalmente una acción, es una intervención en el mundo. Es decir, cuando yo creo una obra de teatro, creo un poema, creo un cuadro, estoy haciendo una acción, estoy introduciendo un objeto que no había antes en el mundo. Pero lo cierto es que ese objeto no es un objeto vacío, es un objeto que está cargado de signos. Es decir, digamos, el arte, yo creo, teóricamente, que no puede renunciar a su condición mimética, pero mimética no significa realista, ¿no? O sea, el arte siempre es una acción, pero al mismo tiempo es una representación, es inevitable no representar, tiene que representar porque trabaja con símbolos, ¿no? Aunque, digamos, aunque represente el vacío, ese vacío es una representación de algún vacío mayor. Entonces yo no lo vería tanto como una oposición, sino como dos dimensiones. El arte es acción, es evento, efectivamente, pero al mismo tiempo es un evento que introduce algo en el mundo. Y eso que introduce es siempre una imagen, es inevitablemente una imagen. Una escultura es una imagen, un poema es una imagen, una obra de teatro es una imagen. El arte es fundamentalmente una imagen. Hay una cosa en el arte que, ahora, pedagógicamente, ya lo que he hablado yo, que es bien difícil hacer comprender al gente. Porque el arte no existe. Existen los géneros artísticos a través de los cuales se traduce el arte. Tú sabes que ya la apreciación concreta de un arte se lleva por caminos que difieren uno de otro. Muchísimo. Entonces, cuando nosotros hacemos la filosofía del arte, hacemos la filosofía de una generalización no abusiva. Porque siempre hay que detenerse, ¿no? Tú has puesto dos ejemplos muy claros. Uno de poesía y otro de fotografía. Y yo todo el rato que tú hablabas de la fotografía decía, y acá habla de las manos. Porque en la iluminación de la fotografía hay una preeminencia visual desde el punto de vista de la categoría fotografía, que quiere imponer también algo, porque la mano está cargada también de resonancia. Entonces, eso es lo más difícil. Lo que hace supuesto me parece coherente el principio bíblico en el sentido de acercar a la gente frente a eso que tienen. Y lo otro es, cuando yo me veo en la obra de arte, se la arrebato al artista.
Hay una anécdota muy bonita que contó Juan de Gallosa, que dice que él, celebrando esta novela de la señora Pedro, se fue a conversar con un crítico francés que le dijo, pero el jaguar no mata. Y él siempre decía que lo había matado, pues, ¿no? Y pues, dijo en el discurso, un discurso que está en la red, de esa ley yo siempre digo que no lo mató. Ya no es él, ¿no? Claro. Es propiedad del que percibe eso en él. Claro. Por eso es que yo decía exactamente que es el objeto que piensa, no es el creador el que. El creador crea la obra y una vez que la crea deja de ser su propiedad privada. Y justamente por eso, o sea, digamos, hay un dato, ¿no? En realidad, el 98% de los autores que han producido obras de arte a lo largo de la historia de la humanidad, desde las cuevas de Altamira hasta el día de hoy, el 99% están muertos. Y sin embargo, seguimos hablando de las obras. No sabemos nada de ellos. Y sin embargo, hablamos de sus obras. No sabemos quién construyó la Catedral de Chartres, pero podemos hablar un montón de la Catedral de Chartres. Bueno, sí. Acá una pregunta. En un caso hipotético, tenemos que estamos en un espacio donde hay obras de arte, ¿no? Y hay un público que está observando y de pronto alguien con un celular y hay una sombra. Y de pronto un grupo de personas se pone a ver esa sombra. Y todos piensan que es un objeto de arte, empiezan a apreciarlo, ¿no? En este caso ya no estaríamos hablando de un objeto de arte, estaríamos hablando de un fenómeno artístico, ¿no? Entonces, ¿es suficiente para definir el arte como objeto de arte? Ya, es que objeto es también una palabra metafórica. O sea, no es un objeto, a veces es un objeto, como un cuadro es un objeto, pero una performance no es un objeto, o no es cierto, o objeto es una metáfora para nombrar algún tipo de intervención que es algo que se activa, algo que se activa y que genera una experiencia de sentirse mirado y todo lo que hemos dicho, ¿no? Objeto es solamente una palabra de uso pedagógico, pero no en el sentido estrictamente objetual, ¿no? Pero sabemos desde este punto que hay una gran diferencia entre estas dos cosas, ¿no? O sea, de una forma casual, a partir de una experiencia, se genera y se cree que la mirada del público lo constituyó esa cosa que no era en absoluto una obra de arte, lo constituyó como una obra de arte. Entonces, ya no estaríamos hablando de una cosa que se construye de forma... Claro, es que el arte no es ontológicamente en sí, ¿no es cierto? Sino que el arte está, para que haya arte tiene que ser algo reconocido como arte, ¿no? Necesita del espectador, ¿no? Del lector. Perdón. No sé si voy a problematizar el primer enunciado. Pero de eso se trata, claro. Y el primer enunciado, gracias Juan, pero no es ese. El primer enunciado que está en la pizarra habla de una maniobra formal, entendiéndose, digamos, por un artificio, ¿no? Pero el asunto está que se entiende por forma. Forma no es solo escultura. La forma, como punto de vista filosófico, aristotélico, es lo esencial. Y entonces, ¿podría haber una contradicción entre ser el artificio de lo esencial? ¿Por la maniobra de lo esencial? ¿Se puede maniobrar lo esencial? Bueno, lo que pasa es que el arte, por eso se llama arte, es siempre artificial, no es naturaleza. O sea, no es lo que nos da la naturaleza nos da ríos y plantas y montañas. El arte es hacer algo con los elementos de la naturaleza. No es natural. Hay una oposición entre arte, el arte es siempre artificioso, no es dado, no está dado. No está dado. El agua está, la naturaleza está dada, nos la encontramos, ¿no? El seno de la madre está dado, ¿no? Nos lo encontramos ahí, ¿no? La naturaleza nos da cosas, pero el arte no, la naturaleza no nos da.
lo producimos. Por eso es que quizás lo que se mueve en esto es que el arte no es que no exista, no es. O sea, no puedo responder la pregunta ¿qué es? Porque no es. Exacto. Es más, ¿no? Es más por la actividad que vamos encontrando rutas, ¿no? Creo que había una pregunta más por ahí. Sí. Al inicio mencionaste algo de respecto a la cómo es que se va maniobrando formalmente para llegar a una estructura y esa estructura decanta un contenido también, ¿verdad? Entonces, digamos, hay en relación a qué podríamos nosotros determinar que existe una relación dialéctica, digamos, entre la forma y el contenido. ¿Hay maneras de saberlo o es algo que nos excede o no se puede determinar? O sea, lo que podemos hacer es describir cuál es la forma, ¿no? O sea, describir la estructura del objeto artístico, cuáles son sus elementos, cómo se relacionan entre ellos, cuáles son sus oposiciones, en el caso de cuál es el narrador, cómo se maneja el tiempo. Podemos describir su estructura y podemos ver cómo, digamos, esa estructura está en función de subrayar un contenido, de subrayar, ¿no es cierto? Y entonces tú introduces un silencio, bueno, ¿para qué lo introduces? ¿No es cierto? Y entonces la introducción de un silencio estructuralmente funcional por tal y tal razón, etcétera, etcétera. Y podemos ir encontrando relaciones, ¿no? Pero todo eso, para hacer todo eso necesitamos, digamos, saber describir, ¿no? Es decir, observar cuáles son los elementos que constituyen, en qué lugar están, qué función cumplen, saber describir los elementos que constituyen el objeto artístico. Sí. Recogiendo algunas de las cosas que se han dicho en la conferencia y otras que he escuchado en conferencias pasadas también que se han dado en la Católica, esta de el arte y la política, ¿no? Desde ahí arrastro varias preguntas sobre al final qué es el arte en la contemporaneidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede afirmar, creo yo, ¿no?, que el arte sería el punto medio entre el objeto artístico y la persona que lo mira, ¿no? Porque después de todo, para alguien el botiquín en una presea dorada con un par de reflectores dentro de un teatro puede significar arte, pero para otra persona no. Lo mismo pasó con Duchamp en su tiempo, ¿no? También creo que la labor, o sea, si el arte se da en el punto medio, ¿cuál sería al final la labor del artista? Podría recoger el concepto de maniobra formal, ¿no? Porque yo como artista quiero dar forma a algo que necesito comunicar. El arte sí o sí va a comunicar algo, ¿no? Y también creo que es lo que a mí me genera ciertas dudas, es que si el arte contemporáneamente necesita estar aceptado por la academia de alguna u otra forma, alguien tiene que decir que algo es arte para que la otra persona pueda saber que es un objeto artístico, como Wei Wei y las semillas de girasol. Yo veo las semillas de girasol y no voy a pensar que es arte a menos que alguien me diga, oye, esto es, ¿no?, de Wei Wei, es un objeto, me explica todo el trasfondo que hay detrás de la obra de arte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es necesario el arte contemporáneo de ser descrito y ser descrito e inscrito dentro de la computación arte, ¿no? Porque, o sea, ¿en qué momento se divide la línea? ¿O ya no hay línea? La única línea que hay es el paso del tiempo. Es decir, digamos, el arte, eso es algo que es una falta de la conferencia, algo que hay que añadir en la conferencia, que no he hablado, que es que efectivamente, o sea, una línea más para definir el objeto artístico es la institucionalidad artística. Sin institucionalidad artística no hay objeto artístico. Es la institucionalidad la que reconoce a los objetos como artísticos o como no artísticos. Podemos discutir la institucionalidad, decir es conservadora, no lo ve, no lo vio,
que se equivocó, podemos atacar a la institución, todo lo que queramos, pero la institución es la que manda para bien o para mal. Cuando Vallejo publicó Trilce, la institución dijo esto es incomprensible, es una locura, y hoy día es el poemario más, digamos, celebrado, y qué sé yo. Entonces, solamente el tiempo va marcando, haciendo entrar o haciendo salir. En el año que Vallejo publicó Trilce, coronaron a Chocano como el poeta, ¿cómo se llama?, oficial del Perú, le pusieron hojas de laurel, ¿no es cierto? Lo coronó el presidente Leguía, y hoy día, bueno, escucha, a todos nos cuesta leer esa poesía y leemos un poco, ¿no es cierto?, retórica y media sonsa y qué sé yo, y ya no nos gusta tanto, ¿no es cierto? Y lo que era en ese momento hegemónico y lo que era marginal se transformó. Entonces, en ese sentido, el no reconocimiento de un objeto artístico por la institución tampoco es, digamos, ninguna garantía de que ese objeto no es artístico, no tiene un valor. Puede tenerlo después, cuando los paradigmas estéticos cambien, qué sé yo. Pero, digamos, el poder de la institución es excesivo. Ahora, ¿que esa institución es la verdad? No, la institución no es la verdad, pero es la que no. Pero lo bueno es que es una institución a la que siempre se le puede responder. Es decir, tú puedes criticarla, cuestionarla, enfrentarla. Bueno, muy bien. Muchas gracias y